Estos programas de Hora de Noticias son presentados por el estudio jurídico de quien les habla, Ezequiel Trumper. Así que si necesitan cualquier tipo de información o asesoramiento legal sobre cualquier tema jurídico, sean temas de divorcio, separación de bienes, temas comerciales o incluso criminales, o si necesitan, como deberían necesitar, hacer un testamento o actualizarlo, hacer un Enduring Power of Attorney o un Enduring Guardianship, o incluso hacer poderes en castellano para ser utilizados en Sudamérica, ahora en esta época que no pueden viajar especialmente, no duden en llamarme. Pueden llamarme directamente a mi teléfono móvil, que es el 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la gente de habla hispana y va a ser un placer poder asistirlos. Reitero, mi número de móvil directo es el 0412-388-369. Yo soy Ezequiel Trumper, soy abogado y notario público aquí en Australia y estoy a vuestra disposición. Y ahora sí, nos vamos a las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del día jueves 25 de marzo del año 2021 de Hora de Noticias, este programa que le presentamos todas las semanas de lunes a jueves aquí en Radio Austral por parte de quien les habla, Ezequiel Trumper. Y antes de decir alguna otra cosa, les digo que vamos a estar de vacaciones o de licencia, como usted quiera llamarlo, la semana próxima. No vamos a estar detrás del micrófono de Hora de Noticias aquí en Radio Austral y vamos a regresar recién después del feriado de Semana Santa. Así que les deseo a todos unas felices Pascuas, descansen, yo necesito también hacerlo y del otro lado vamos a encontrarnos una vez más y voy a tener una sorpresa para darles a todos ustedes. Pero ahora vayamos a las noticias. Les quiero decir una cosa, yo no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando en este momento con la política en Australia, no lo puedo entender. El gobierno está contra las cuerdas a pesar de que no hizo nada malo. El primer ministro está tambaleando, es atacado por todos los medios, todos, por todos los medios por haber manejado mal el tema de los escándalos sexuales. Los escándalos sexuales, en la opinión de quienes hablan, es una operación política muy bien orquestada y planificada, porque no son en absoluto novedades. Son todas cosas que pasaron hace muchos años y yo creo que lo identificó muy bien el ex diputado federal y hoy miembro de la Cámara Alta de New South Wales, Mark Latham, cuando dijo que no le pudieron dar al gobierno con el cambio climático, no le pudieron dar al gobierno con el tema de los impuestos, hizo las cosas regularmente bien o mejor con el tema del COVID, y entonces eligieron darle por el tema de la sexualidad o el machismo o la discriminación contra las mujeres. Empezó con una campaña bien identificada a través de esta señorita Brittany Higgins, porque les quiero explicar una cosa. Cuando las alegaciones de Brittany Higgins salieron a la luz, no es que a ella se le ocurrió hablar. Miembros de la prensa fueron identificados y le fueron dando información, pero carpetas muy bien preparadas y archivadas con un montón de datos, aparentemente audios, aparentemente mensajes. O sea que fue una campaña hecha, no fue que ella habló. Ella está en pareja con un operador de prensa que trabajaba antes en la Press Gallery, creo que para SBS, ahora no sé dónde está, no tiene importancia, pero lo que les quiero decir es que esto no fue algo espontáneo. Ni bien se va ese escándalo va desapareciendo, empiezan con las alegaciones contra el Attorney General Christian Porter. O sea, se va muriendo una noticia, inventan otra. La de Porter es una noticia claramente inventada, porque esto es algo que pasó hace 33 años por una mujer que dice que nunca hizo una denuncia y si la hizo la retiró y después se suicidó. Todo muy turbio. Y he leído artículos para vergüenza, realmente, como periodista o comentarista político que uno es, cuando leí que Peter Thatcher, el comentarista del Sydney Morning Herald, publicó que el Attorney General no puede mantenerse en el cargo y puede tener la confianza del sistema judicial y de las mujeres hasta que no haya una investigación, ahí ya dejé de entender nada. Entonces todo esto ha puesto al gobierno contra las cuerdas, es una operación clara, y el primer ministro no la ha manejado bien, porque en vez de sostener
y mantener su terreno, decir, no, mira, presunción de inocencia, Estado de Derecho aquí, esto es viejo, acá no ha pasado nada. Él sale por la cámara de televisión anteayer y sale llorisqueando pidiendo disculpas. Y yo no entiendo exactamente de qué disculpas se está pidiendo, porque es imposible para cualquier primer ministro controlar lo que hace una persona en su vida privada, sea parlamentario, sea asesor de parlamentario o sea quien sea. Es literalmente imposible. Así como usted no puede ni controlar a sus hijos o a sus nietos, bueno, el primer ministro tampoco puede controlar lo que está alrededor de él. Y si van a cometer un acto impropio, ilícito, o lo que fuese, no es responsabilidad del primer ministro, ni cuando este hombre o mujer lo puede hacer, lo hace con el consentimiento o en nombre del Partido Liberal o del primer ministro. Pero usted fíjese que la noticia ha sido muy bien manejada por los medios. Morrison no tuvo las agallas que, en mi opinión, alguien como John Hart hubiera tenido, se hubiera mantenido firme. Ahora hasta quieren hacer una investigación que en principio habían negado contra el Attorney General Christian Porter. Y el tema me llamó la atención que hasta salió publicado en la prensa latinoamericana. Y mira, les voy a leer algunos párrafos. Esto salió publicado en diarios argentinos y chilenos. Y dice: la difusión de videos en los que se ve a empleados del gobierno australiano, que es conservador, realizando actos sexuales en el Parlamento, uno de ellos masturbándose en la oficina de una diputada, debilita al Poder Ejecutivo australiano en medio de un gran malestar por el sexismo de la clase política. El primer ministro conservador Scott Morrison calificó estos comportamientos de escandalosos. A Morrison se le venía criticando por la forma en la que gestionó varios temas, como una acusación de violación formulada por una empleada contra un ex colega. Los videos y las fotos que al parecer se han compartido en un chat grupal entre empleados del gobierno conservador, antes de ser filtrados por un denunciante, fueron revelados por primera vez el lunes por la noche, hora australiana, por el periódico The Australian y el canal 10 de televisión. Estos desataron un verdadero revuelo porque llegan precedidos por una serie de casos que empañan las esferas políticas australianas y que han generado protestas en todo el país. El denunciante afirmó a los dos medios de comunicación que empleados del gobierno y diputados usaban a veces la sala de oración del Parlamento para mantener relaciones sexuales y que habían traído a prostitutas al edificio para el placer de los diputados de la coalición. El denunciante también explicó que un grupo de empleados intercambiaba fotos pornográficas de ellos mismos y que él recibió tantas que se había vuelto inmune. Habló de una cultura de hombres que creen que pueden hacer lo que quieren y aunque estima que los empleados probablemente no hayan violado ley alguna, moralmente están terminados. Ya se ha despedido un asesor y el gobierno ha prometido tomar más medidas. La ministra de la Mujer, Marisa Payne, quien también es titular de la cartera de Relaciones Exteriores, declaró a los medios de comunicación que las revelaciones son más que decepcionantes y que refuerzan la necesidad de la investigación ordenada por el gobierno sobre la cultura del lugar del trabajo en el Parlamento. Muchas voces denuncian la cultura sexista de la clase política australiana en casos de acosos contra mujeres. A mediados de marzo, decenas de miles de personas, participaron en una campaña de manifestaciones llamada Marcha por la Justicia o March for Justice para denunciar la violencia sexual y exigir la igualdad de género. La ministra de Industria, Karen Andrews, dijo que estaba completamente harta, entre comillas, del sexismo y añadió que su conciencia no le permitía callarse más. Puedo seguir, pero esto salió publicado en los medios internacionales acerca de lo que supuestamente está pasando en Australia, donde los problemas principales que tenemos no pasan ni de cerca por allí. Tenemos el problema de las inundaciones, que felizmente el tiempo mejoró. Ahora tenemos que hacer la limpieza y recuperar las pérdidas, que fueron muchísimas, felizmente no hubo fatalidades. Tenemos el tema de la vacunación, tenemos las tremendas restricciones para salir del país que siguen implacables. Entonces uno se supone que eso es lo que la gente tenía que estar pensando. Y el gobierno realmente merece, en algunos casos, tener el crédito por haber manejado el COVID de una manera tal que en Australia la gente viva como si fuera en el año 2014-2019. Pero sin embargo, nada de eso se le reconoce y esta campaña mediática muy bien orquestada no ha podido ser contrarrestada por el gobierno. Y creo que allí reside la falla del primer ministro, porque yo, como ciudadano australiano que soy, y tengo el privilegio de estar detrás de este micrófono radio austral contando de todas estas cosas, si de algo estoy convencido es que lo que les acabo de leer es la gran mayoría anécdotas esporádicas que no representan lo que pasa en Australia de verdad, porque Australia es un país donde no se discrimina, en mi opinión, contra la mujer, cuando hay un montón de ministras mujeres, cuando hay un montón de socias de estudios mujeres, donde
hubo primeras ministras mujeres, donde hay premios de Estado que son mujeres, así que yo no creo en absolutamente nada de lo que se está diciendo, ni que tampoco haya sexismo en la cultura política australiana como un tema sistémico. Sí que hay gente que es machista, sí que hay gente que es homofóbica, sí que hay gente que es de todo, pero que eso que sea un problema sistémico a nivel nacional, yo personalmente no lo creo. No sé cuál será su opinión, pero estoy seguro que no va a estar muy diferente a la mía, porque usted vive en este país, transita las calles y tiene que tener la percepción, la intuición de que estamos en presencia de una maniobra política que el gobierno, con una torpeza llamativa para gente que tiene acceso a tantos asesores de prensa, ha manejado de la peor manera posible. Porque como decíamos ayer, cuando uno accede a los reclamos de quienes lo quieren destruir, no está apagando el fuego, lo está incendiando, lo está haciendo aún más grande. Y el gobierno en este caso está perdiendo la batalla y podemos terminar con un gobierno debilitado, con un primer ministro sin autoridad y una elección donde se consagra el Partido Laborista, porque ustedes saben muy bien que las oposiciones no pierden las elecciones, las pierden quienes están en el poder. La oposición no gana la elección, la pierde siempre el que está en el poder. Siempre es un axioma político. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Morrison realmente aparecer llorando frente a las cámaras por algo que él no hizo, me parece realmente una actuación penosa, insólita y contraproducente para sus propios intereses. Es un tema muy polémico. Yo admito que ustedes puedan tener, muchos de ustedes, una posición muy diferente. Algunos sí, otros no. Pero los invito a que reflexionen, piensen, miren alrededor y que saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo les dije cuáles son las mías. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Paró la lluvia, pero las inundaciones continúan. En este momento hay una orden de evacuación para la zona de Moree, cerca del río Meji, que se estaba esperando que ayer a la noche llegara a su pico. También algunas horas bajas en Southgate, cerca de Grafton, están sujetas a una orden de evacuación y los residentes en la zona de Tapulam les han avisado que tienen que prepararse para evacuar. Lo que sí podemos decir que está empezando la limpieza y que esto realmente va a tardar mucho, pero muchos días. Quienes conducen automóviles en las zonas afectadas por las inundaciones se le han avisado que no salgan con el auto a menos que sea absolutamente esencial. Hay muchos caminos que están todavía bloqueados y muchas rutas de transporte público que han sido alteradas. Así que no les puedo dar en este momento el nombre de todas las rutas que han sido alteradas porque no alcanzaría el programa, pero vayan al sitio de internet de del State Emergency Services. Y si no saben dónde está, vayan a la página de Facebook de Radio Austral, donde hemos puesto el sitio con un link para que ustedes puedan acceder al mismo con suma facilidad y poder enterarse de cuáles son las últimas medidas, porque esto va cambiando hora a hora, medida a medida. Felizmente salió el sol y eso ha podido que se capturen imágenes realmente devastadoras de zonas completamente anegadas, casas que solamente se ve el techo, o la parte de arriba de una ventana. Es tremendo. Lo que sí, este es el momento en que el gobierno está haciendo lo imposible para hacerle llegar comida y proveerles de todos los insumos que necesita la gente. Muchos están aislados, obviamente no tienen ni plata ni condiciones para poder ir a un supermercado, y los demás supermercados tampoco están abiertos. Y si bien ayer era el día para evacuar gente, hoy es el día, dicen los voluntarios que están allí, para darles comida y hay otros insumos. Hay docenas de casas de los dos lados del lugar que se llama el Wiseman's Ferry, que están completamente aisladas y bloqueadas porque los caminos están completamente anegados. Así que las condiciones son extremas y esperemos que todo vaya mejorando. Hay unas 6.000 personas que han sido evacuadas en total desde el martes a la mañana y hay 60.000 personas que siguen bajo una advertencia de evacuación inminente. Hay unos 1.500 voluntarios a quien realmente ellos sí merecen la Orden de Australia, que han estado trabajando para los servicios de emergencia, para asistir con la recuperación. Esta gente son voluntarios, arriesgan sus vidas, ofrecen su tiempo sin que les ofrezcan nada a cambio. Y hay otros también 100 voluntarios que llegaron de
estados que no son de New South Wales. Los servicios de emergencia están enfocados fundamentalmente en las zonas aledañas a los ríos en pequeñas comunidades como Moree, los Northern Rivers, the Upper Hunter, around Singleton, partes de la Central Coast y el Hawkesbury Nepean Catchment. Es la zona que está alrededor del Hawkesbury Nepean River. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La Premier de New South Wales, Gladys Berejiklian, ayer anunció que a partir de ahora no va a ser necesario ni obligatorio utilizar máscaras en transporte público, mientras que las restricciones en funerales, en bodas y en zonas de baile también van a ser levantadas en una serie de medidas muy importantes para levantar prácticamente todas las medidas de restricciones que quedaban acerca del COVID en New South Wales. Gary Berejiklian dijo ayer que era el momento para disminuir todas las restricciones que tenían que ver con el COVID del Estado, y además dijo que las discotecas y los nightclubs van a reabrir a partir del lunes 29 de marzo. ¿Por qué no hacerlo a partir del viernes? Porque la gente no va a bailar el lunes, pero eso es otra cuestión. También no va a haber ningún tipo de cuotas para que la gente vaya a los estadios, a las zonas de entretenimiento y también para que vaya a visitar a gente a sus casas. También han levantado todas las restricciones en los lugares donde se canta y también en los lugares como iglesias, sinagogas, mezquitas y lo que fuese, todos los lugares de culto. Eso ocurre una vez que New South Wales no ha registrado ningún caso de coronavirus hace muchísimo tiempo. Hay solamente 3 casos que fueron adquiridos en el extranjero y uno ya había sido previamente reportado. Esto es una noticia sensacional, es para estar muy orgulloso del trabajo que se ha hecho en New South Wales y en los estados de Australia para controlar el COVID. Eso es realmente para elogiar y se ha logrado quizás con mucho sacrificio, pero claro, esto es fantástico, pero mientras tengamos las fronteras cerradas. Tenemos que abrir el país y la única manera de abrir el país es vacunando a todo el mundo, y en eso venimos con una lentitud, yo le diría, exasperante. Ayer les contaba que una persona me había dicho que había conseguido turno para que la vacunen en el centro médico de Weatherly Park, en el oeste de Sydney. Otra persona se contactó conmigo y me dijo que efectivamente ella también se acercó a ese centro, ese consultorio médico, y también consideró vacunarla. Igualmente los números todavía son muy, pero muy precarios en relación a la cantidad de gente que está siendo vacunada, y eso es motivo de preocupación, porque si bien podemos disfrutar de lo que tenemos, lo estamos haciendo detrás de una pared y tenemos que derrumbar el muro para entrar en el mundo, pero todavía para nosotros aquí en Australia eso falta un montón. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En los Estados Unidos ahora se afirma que la vacuna de AstraZeneca es muy buena y que la falta de datos actualizados en Estados Unidos fue un error no forzado. Esto lo dice Anthony Fauci, que es el experto del gobierno estadounidense, que calificó el hecho de desafortunado, y la farmacéutica AstraZeneca dijo que va a actualizar los resultados en las próximas 48 horas. Esta es probablemente una muy buena vacuna, dijo Fauci, que es asesor médico para la pandemia del presidente Biden, antes lo fue para el presidente Trump. Dijo, si uno mira, los datos son bastante buenos, pero cuando los incluyeron en el comunicado de prensa no eran del todo precisos. Fauci dijo que un grupo de expertos independientes de los Institutos Nacionales de Salud se comunicó con AstraZeneca para expresarle sus preocupaciones sobre cómo la compañía presentó los datos, que estaban algo desactualizados y de hecho podrían ser un poco engañosos. Pero Fauci calificó el acto como desafortunado y aseguró que fue un error no forzado. Pero claro, eso solamente aumentó las dudas del público sobre las vacunas y posiblemente podría generar más dudas. De todas maneras, Fauci dijo que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, que revisará los datos de la compañía AstraZeneca cuando busque la aprobación para su vacuna en los Estados Unidos, revisará de forma independiente todos los datos por sí mismo. En medio del revuelo, AstraZeneca dijo en un comunicado que va a actualizar los datos de las pruebas de su vacuna contra el COVID en Estados Unidos y va a presentar los nuevos resultados en los próximos 2 días. La vacuna AstraZeneca anda y funciona bien. Yo, lo único que puedo decir, yo no soy científico, pero si yo me lo tuviera que dar, me la daría con los ojos cerrados. Y muchos de ustedes ya sé que se han dado. Las 2 personas se comunicaron conmigo para decirme que le dieron la vacuna. Las dos recibieron AstraZeneca y las 2 están bien de salud y no les pasó nada. Así que, por supuesto, Australia, hay que decirlo, eligió la vacuna más barata,
más controvertida y la que genera más efectos colaterales. Eso es cierto. ¿Debían haber elegido otra vacuna? Con el beneficio, con el diario del lunes, sí. ¿No lo hicieron? No. ¿Tendría que tratar de conseguir otras vacunas además de la AstraZeneca para que la gente tenga algún tipo de opción? Sí. ¿Lo van a hacer? No. Es la única que tenemos. Y es lo único que nos va a hacer salir del encierro en el cual estamos claustrofóbicamente en Australia. Que usted no se da cuenta de eso, pero trate de que venga un amigo a visitarlo y va a ver que no va a poder entrar. Mientras en América Latina, hasta en países que uno pensaba que andaban bien, no están andando tan bien. Uruguay anunció nuevas restricciones por el avance del COVID y van a cerrar las escuelas y las oficinas públicas. El presidente Luis Lacalle Pou ya anunció una serie de medidas entre las que se destaca también el cierre de clubes y gimnasios, espectáculos públicos y complejos termales, especialmente los departamentos de Paysandú y Salto. Comparen esto con lo que yo les acabo de decir, que en New South Wales, aquí en Sydney, levantamos todo. Podemos llenar la cancha, podemos ir a bailar, ir a una discoteca, ir a un cine, hacer lo que se nos plazca. Realmente estamos viviendo en el paraíso comparado a lo que pasa en el resto del mundo. El problema que tenemos es que el costo que estamos pagando, pero por ahora la gente está dispuesta a pagar ese costo. Pero tenemos que terminar antes de fin de año, como mínimo, como máximo diría yo. El presidente Lacalle Pou anunció este martes, o sea, por el día de ayer, porque en realidad para nosotros, martes es miércoles para nosotros, una nueva serie de restricciones sanitarias ante el avance del COVID en Uruguay. Y la primera medida va a estar en vigor hasta el final de la Semana Santa, tras lo cual se va a volver de manera gradual, mientras que la segunda medida va a concluir el 12 de abril. Cerrarán los clubes, los gimnasios, los free shops y prohibirán los deportes amateurs, los espectáculos públicos y las fiestas y eventos sociales. Los bares y restaurantes van a poder continuar abiertos con el aforo permitido, pero van a tener que cerrar a la medianoche, lo que implica que deberán de cerrar 2 horas antes que en la actualidad. Mientras tanto, las noticias en Chile es que el país, el gobierno de Piñera ya administró las 2 dosis de la vacuna contra el COVID al 20% de los chilenos y casi el 40% recibió al menos una dosis. Y la cifra de quienes han ya recibido una dosis se acerca a los 6 millones de chilenos, que es muchísimo más de lo que hemos vacunado en Australia. Ambas barreras simbólicas, que representan más del 20 y casi el 40% de la población, objetivo de 15 millones de personas, podría cruzarse a fin de esta semana. Según el reporte de vacunación del Departamento de Estadísticas e Información de Salud de Chile, 3.078.000 personas completaron su vacunación, o sea que tienen las 2 dosis, mientras que el total de los vacunados con menos la primera es de casi 6 millones. Con una dosis uno no está vacunado del todo, pero tiene un alto nivel de inmunidad. O sea, con una dosis usted ya está casi del otro lado. Por supuesto, tiene que ir a darse la segunda, pero va a estar mucho más tranquilo. El informe del Departamento de Estadísticas detalla en total que son 9 millones las vacunas que se han administrado a la población hasta el momento. Chile se ha procurado suficientes dosis para mantener el acelerado ritmo de vacunación y el pasado domingo llegó a Chile un 6º cargamento de vacunas Sinovac con otras 2 millones de dosis, las cuales serán usadas para iniciar a fin de esta semana la vacunación de los menores de 60 años sin condiciones preexistentes y de los vocales de las mesas de votación que participarán en las mega elecciones que van a tener lugar, como algunos chilenos deben saber, en el mes de abril. Según el Ministerio de Salud, Chile cuenta actualmente con 13 millones de vacunas, la mayoría de ellas del laboratorio chino Sinovac. Las autoridades tienen como objetivo inocular a toda la población, objetivo que se va a terminar antes que termine junio. Nosotros aquí nos dijeron ayer que en vez de producir el laboratorio local 1 millón de AstraZeneca por semana, han anunciado con bombos y platillos que dentro de poco van a empezar a producir 500.000. Y que la vacunación va a terminar con suerte para fin de año. Y yo tengo mis dudas. Así que, por eso decirle que hicimos las cosas bárbaro en contener el COVID y no hicimos las cosas ni cercanamente bien para vacunarnos. Yo no sé por qué fallaron en lo más difícil, hicieron bien lo más difícil y fallaron en lo más fácil. Porque parar el COVID era muy difícil, pero vacunar, muchachos, no es tan difícil. Había que comprar la vacuna, tenerla y darse a la gente. Eso estaba bajo el control de uno. Y el gobierno está en problemas por ese tema también. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
En una medida que podemos calificar como excelente y que Australia debería y seguramente va a emular, pero no sabemos cuándo, Nueva Zelanda acaba de tomar la decisión de terminar con el beneficio impositivo que se llama negative gearing y que le permitía a una persona descontar de sus impuestos las pérdidas que podía tener por haber comprado una casa de inversión cuando los gastos de la hipoteca no estaban cubiertos por el alquiler. Y eso ha ocurrido porque el nivel de precios del mercado neozelandés de propiedades fue estratosférico. En el último año, las propiedades en la ciudad de Auckland aumentaron un 25% prácticamente. Y el gobierno de Nueva Zelanda se da cuenta que si sigue así, va a ser imposible que cualquier neozelandés joven o de mediana edad pueda acceder a una vivienda porque los precios se han ido por las nubes. Y en una serie de medidas, el gobierno dice que quiere que las casas continúen siendo accesibles para los neozelandeses y no se va a poder deducir más de impuestos los costos de la hipoteca por comprar una casa de inversión. Este sistema es similar al que se usa en Australia actualmente, donde cualquier australiano puede deducir sus impuestos a las ganancias por el trabajo que hace, los gastos que puede tener por la pérdida que tiene por la hipoteca. En pocas palabras, utiliza pérdidas de inversiones pasivas para hacer deducciones impositivas de sus ingresos activos. Eso era decirlo en forma técnica, correcta. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo que no sea Australia y Nueva Zelanda, que yo sepa. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en ese país está prohibido hacer eso. Es impensable. Entonces eso hace y tiene un efecto inflacionario sobre todo el mercado de propiedades en Australia y en Nueva Zelanda. Aquí en Australia, por razones incomprensibles para mí, todavía no lo han hecho. El Partido Laborista, en la elección de mayo de 2019, había incluido en su plataforma la propuesta de terminar con esto y hacerlo solamente para las casas nuevas y no más para comprar casas usadas. Pero se armó un revuelo tremendo y como sabemos que el Partido Laborista perdió las elecciones y esa fue una de las razones. Porque la gente, muchísimos australianos, ellos piensan que la única manera de hacerse rico es invertir en el mercado de propiedades, y por ahora han tenido razón. Si bien el mercado de propiedades empezó a caer en mayo de 2017 y no se recuperó hasta 2 años después, ahora desde que vino la pandemia se ha recuperado enormemente. ¿Por qué? Porque el costo del dinero es prácticamente nulo. 2% de interés, una cosa así, o 3%. De manera tal que la gente compra propiedades como una especie de esquema de Ponzi, que compra porque piensa que va a seguir subiendo, no porque sea una buena inversión en cuanto a la rentabilidad de la propiedad por sí misma. El tema es que yo no creo que Australia esto lo haga como lo debería hacer lo más rápido posible, por una razón muy sencilla. Ocurre que el Banco Central, o Reserve Bank, no se opone a que el costo de las propiedades siga aumentando, porque ellos piensan que eso va a servir para mejorar el nivel de la economía general. Yo estoy en desacuerdo con eso, pero yo no tengo importancia lo que yo pienso. Le estoy diciendo lo que piensan los que manejan la política monetaria de este país. Así que por el momento lo que tendrían que hacer, y es increíble que no lo han hecho, es hacer algo que también Nueva Zelanda hizo, que es que a partir de mayo, si usted quiere comprar una casa que no es la propia para vivir usted mismo, usted no pueda pedir prestado más del 60% del valor de la casa. O sea que usted tiene que tener el 40% en el banco, plata propia, recursos genuinos, para poder comprarse una casa de inversión. Eso va a ocurrir en Nueva Zelanda dentro de 2 meses, y aquí en Australia no hay ninguna propuesta ni para cambiar el negative gearing o estos beneficios impositivos escandalosos que distorsionan el mercado inmobiliario, ni para restringir el acceso al crédito de gente que quiere comprar casas para especular. La razón no la conozco, pero la conclusión es que mientras no hacen eso, el precio de las casas sigue subiendo a niveles absolutamente estratosféricos y lo ponen fuera de alcance de cualquier australiano normal, que termina con deudas que realmente no va a poder terminar de pagar por el resto de su vida, a menos que siga habiendo inflación en el mercado inmobiliario, lo que hace que es imposible que alguien de atrás pueda comprar la casa. Realmente esto es una situación dramática y pero muy complicada. Hacemos la última pausa y continuamos aquí en Hora Noticias.
No tenemos mucho para contarles en materia futbolística porque en realidad ustedes saben que en estos momentos, de no haber sido por la pandemia, se deberían haber jugado partidos claves para las eliminatorias mundialistas para el Mundial de Qatar en Sudamérica, pero los partidos quedaron todos aplazados porque los clubes europeos decidieron no entregar a sus jugadores. Siempre tenían la obligación de hacerlo, pero hay una dispensación por la pandemia, entonces se suspendieron todos los partidos, algo que realmente va a ser muy difícil porque quedan pocas fechas, quedan pocas fechas disponibles para jugar los 14 partidos que le falta a cada equipo para llegar a clasificarse para el Mundial de Qatar empieza en noviembre del 2022. Se está hablando de hacer una triple fecha FIFA en el futuro, no sé cómo van a hacer. Lo que sí les puedo contar en materia deportiva, que yo estoy absolutamente espantado, que la ciudad de Brisbane ha aprobado presentarse como candidata para ser sede de los Juegos Olímpicos en 1932. Espantado porque está comprobado, mucho más allá de cualquier debate, que los Juegos Olímpicos no dan ganancia, producen enormes costos al fisco y no le han generado utilidades a nadie. En ningún lugar donde se han hecho, y muchos países del mundo hoy se están rehusando a presentarse siquiera como candidatos. Porque primero, para mí son un bodrio en la gran mayoría de los casos. Eso es mi opinión personal. Pero después, ¿se acuerdan lo que pasó en Atenas cuando hicieron los Juegos Olímpicos del 2004? No iba nadie. Los griegos le dijeron, ¿qué? No, dejá, salí. No, yo me voy a comer un souvlaki. Yo no voy a... Es un bodrio eso. Hoy hay dos tipos de ruinas en Grecia. Está la ruina de la antigüedad, está el Partenón, y después está la ruina de los estadios que se crecen yuyos que construyeron para unos Juegos Olímpicos que no le interesaron a nadie y que hoy en día están en desuso y cayendo prácticamente en el abandono. Yo no puedo creer que Brisbane siquiera se le pueda ocurrir hoy en día presentarse como sede, pero ¿sabe una cosa? Tienen chance de ganar. ¿Y sabe por qué? Porque no creo que nadie inteligente se presente. Qué gasto inútil, honestamente, hacer una infraestructura para unos Juegos Olímpicos que duran 2 semanas. Sí vienen muy pocos visitantes. Y cuando fue los Juegos Olímpicos del 2000, vinieron solamente un 20% de los turistas que se esperaba que vinieran. Yo realmente no lo termino de entender. Pero hay muchas cosas que en Australia no termino de entender. En el último año, desde que empezó la pandemia, que empezó exactamente hace un año, esta semana, este país ha cambiado, en mi opinión, profundamente. Y los cambios que se han producido van a tener efectos sobre nosotros durante muchos años, después que se abra todo, etcétera, etcétera. Ha habido una erosión de la democracia, hubo una aceptación de la gente por concederle poderes a la policía y otras autoridades públicas que sean impensables. ¿Usted se acuerda cuando le podían poner a uno una multa por sentarse en una plaza a comerse un sándwich solo? Le doy un ejemplo raro, o quizás estrafalario, pero es correcto. Hemos aceptado invasión a nuestra privacidad como nunca habíamos aceptado en todas nuestras vidas. Y yo creo que esos poderes, una vez que se les conceden al Poder Ejecutivo de todos los lugares del mundo, van a ser muy, pero muy difíciles de sacar, porque se dieron cuenta que la gente los acepta. Y le voy a ser sincero, desde el punto de vista de la libertad y la democracia, estamos en una situación muy peligrosa, porque yo no sé si el mundo se va a parecer más a las democracias liberales o el mundo se va a parecer más a las autocracias exitosas como China o Singapur. ¿Y sabe qué? Me inclino que va a pasar lo último y no lo primero. Y eso no es agradable ni bueno, pero a lo mejor puedo equivocarme. Y los dejo con esta reflexión. Espero que tengan un hermoso fin de semana, que pasen bien la semana próxima. Yo no voy a estar con ustedes y nos reencontramos después de la Semana Santa. Y si usted es religioso, le deseo felices Pascuas. Les habló Sigal Trumper y será hasta entonces.